Muy buenas tardes, estimados amigos de cómo ser ricos con poco dinero. Hoy es un día especial, estamos en el último día del año 2022, 30 de diciembre, y conversando con algunos colegas y con amigos, se decía, mire, hablemos de la Navidad, hablemos de lo que representa, encontrémosle un mensaje positivo, un mensaje alentador que nos haga más ricos con poco dinero. Y justamente en la Navidad creo que no solamente deberíamos abordarlo como el nacimiento de la nueva esperanza, sino también que esa esperanza, que esa nueva vida requiere una especie de reflexión interior, de reencuentro con uno mismo y de reencuentro con los congéneres y con la vida. Y probablemente uno de los conceptos más importantes en ese reencuentro es la práctica del perdón. Justamente leyendo un poquito los textos bíblicos que ustedes han notado últimamente, le estamos dando mucho énfasis porque encontramos una convergencia y una gran sabiduría que nos ayuda en aquella búsqueda de desarrollo emocional, espiritual, en lo que humildemente le denominamos cómo ser rico con poco dinero. Encontramos en Efesios, el capítulo 4, versículo 32, que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros. Aquí está el perdón de manera clara y didáctica. Así como Dios os perdonó en Cristo. Es decir, Efesios nos plantea, nos celebra el perdón, pero también nos pone el ejemplo de Cristo, que vino a perdonar nuestros pecados. Hay otros textos similares que no vamos a incluirlos por cuestión de tiempo, como el caso de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19, que también habla del perdón. Pero, ¿qué es el perdón finalmente? Se habla mucho de que el perdón es esa capacidad inherente que uno tiene como ser humano de cambiar conductas destructivas en el sentido de que cuando uno se siente ofendido, uno siente la necesidad, y este es un término muy ligado, de la justicia o a veces hasta la venganza sobre la persona que le ha causado daño, que usted considera que le ha causado daño. El perdón, por ejemplo, permite ese cambio de la conducta destructiva hacia una conducta constructiva, porque con el perdón usted se libera a sí mismo de esa necesidad imperiosa de la justicia o tal vez de la justicia, no, tal vez de la venganza más bien. Porque es importante decirlo, el perdón que usted otorga a una persona por sus actos no libera a esa persona de asumir la justicia y de enfrentar la justicia, o sea, de ser ajusticiado. El perdón es una cosa más bien interna, pero que no exime el cumplimiento de la justicia. El perdón, dice Paul Ricoeur, un antropólogo, habla de que es voluntario, es siempre consciente, pertenece a nuestra capacidad. Y también el perdón implica aceptar la responsabilidad de nuestras percepciones. ¿Qué es lo que yo he percibido? Yo percibo que me han hecho daño, pero realmente esa percepción es correcta. Y eso implica que yo analizo y reflexiono sobre la responsabilidad de mi percepción, que puede ser considerado un hecho subjetivo u objetivo. Y como repito, no es el abandono de la búsqueda de la justicia. Otras personas dicen que es un proceso, un proceso. El perdón es un proceso, no es una cosa que se logra de un día al otro. Se necesita reconocer el daño sufrido, elegir la opción de perdonar, aceptar el sufrimiento, la rabia, la frustración, establecer estrategias de autoprotección, y esto lo he considerado muy importante, porque el perdón que usted otorga a una persona o a un acto no implica que éste deba volver a repetirse, es decir, tiene que autoprotegerse y encontrar las estrategias para evitar que la ofensa vuelva a ocurrir. Y obviamente, finalmente, ¿cómo va usted a expresar ese perdón?
En lo particular, yo aprecio mucho aquel perdón que usted lo hace en su interior, tal vez imaginándose el rostro, la figura de la persona que le ha hecho daño, pero sin decirle nada a ella, simplemente en su interior usted le ofrece, le libera el perdón. Y el perdón es considerado también un don, es decir, un regalo. El perdón, dicen algunos antropólogos, es la perfección del don. Y el don, miren ustedes qué interesante, el don es una deuda impagable, porque es como el don de la vida desde el punto de vista cristiano. Usted recibió la vida y usted haga lo que haga, nunca podrá agradecer suficiente ese don. Es decir, el don es impagable, es una deuda, el don o el regalo, el perdón que usted ofrece como un regalo a la otra persona, crea una deuda impagable. Porque el castigo tiene límites. De acuerdo a la enormidad del crimen, hay crímenes, holocaustos terribles, que el castigo no alcanza a ejecutarlos. Pero en cambio el perdón no. Y esto me parece fundamental y quería enfocarlo en el sentido de que a veces uno piensa que no puede haber perdón si no hay el castigo, pero el castigo tiene un límite. En cambio, el don